nuestro camarógrafo estrella, es que nos enseña a nosotros, no nos equivocamos. Mira, quería mostrar un artículo también de La Estrategia, Diario de la Estrategia, página 32, los arriendos de departamentos se mantienen como una buena alternativa. Mira, la rentabilidad en la página 32, esta es la cámara 25, la rentabilidad, lo voy a mostrar, ahí está, este gráfico, quiero mostrar ese gráfico. Sí. Ahí, ¿ves? Un 8%, un poquito más de un 8%. Esa es la rentabilidad del negocio de departamento. Lo más interesante de comprarse hoy día un departamento es que lo puedes arrendar y con eso pagar el dividendo. Con un departamento que cuesta alrededor de 1.000 UF, tienes que pagar alrededor de 150, un poquito menos de 150.000 pesos mensuales para un crédito de unos 25 o 30 años. El óptimo, a mi juicio, es 25 años. Es poca plata, sobre todo si lo arriendas y sigues viviendo con tu mamá y tienes 28 años y se te siguen tratando como niño porque no has terminado la universidad. Bueno, señora, obligue a su hijo con una escoba comprada en Chimbarongo. Esa es una buena inversión por 5 lucas, pero de las buenas. Y dice, no, que está estudiando el niño. No. Ah, no, que tiene que ir a la marcha. No. Tiene que ir a la marcha, después tiene que estudiar y después se tiene que ir a trabajar. Y con eso, más el dividendo, más el arriendo, va a poder pagar el dividendo. Y entonces, en una de esas, una señorita lo va a encontrar casable y le va a quitar ese peso encima, señora. Así que oblíguelo a comprar un departamento a 25 años. Hable con la Carola Caldera del Banco Chile, de la sucursal Morandé. Me acuerdo el nombre, Felipe Morandé, para la calle. Y entonces, y una escoba. Y que vaya a todas las protestas, que vaya a trabajar, que estudie y que se compre un departamento. Porque, lo dice el Diario de la Estrategia, y lo confirman nosotros, es esto. Lo que está pasando es que va a ser un buen negocio, eso es. Va a ser un buen negocio los departamentos, sobre todo arrendados, y si es que el niñito peludo, ¿ya? El niño que está estudiando, sí, que tiene una protesta. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque nos han preguntado mucho los impactos, la Claudita nos preguntaba el impacto de las protestas en la economía. Lo que yo quiero decir es súper claro. Las universidades en otros países, las carreras duran 3 años, no 6. Por lo tanto, hay 3 años que el niñito no está haciendo nada. Oye, me hizo una pregunta. Sí. Todos estos cabros que están en protesta, justificado o injustificadamente, tienen que dar la PSU, ¿cierto? Sí. ¿Y qué va a pasar, Claudita, si los resultados de la PSU Son muestran iguales. que son iguales o estadísticamente iguales al del año pasado? Significa, Claudita... ¿Qué va a pasar? A ver, vamos a repetir la pregunta. Esta la hice yo también, esa pregunta. Sí. Repítela. A ver, si todos estos cabros que están en protesta, justificado o injustificadamente, Bien. tienen que dar la PSU el 21 de diciembre, cosa que se acerca a Navidad, y se demuestra que los resultados de la PSU de este año son estadísticamente iguales que el año pasado o un año sin tanta protesta. Significa que el último año No sirve para nada. no sirva nada. Y si lo hicieran en segundo medio, pero le advirtieran que van a hacer la PSU, demostraría probablemente que no servían para nada, especialmente algunos colegios. Los colegios privados, hermanito... No es menor, no es menor. Oye, Franco, en los colegios privados le enseñan latín. Ya, espérate, No solo inglés, latín. No, está súper bueno eso. No, le enseñan cálculo y cálculo avanzado. Llegan a la universidad y ya saben los 2 primeros años de la carrera. Sí. Entonces, cuando hablemos de educación hay que ser sincero en lo que está pasando. Aquí La gente quiere más consejos. Información. Mira, Antonio, que tenemos un invitado. Tenemos un invitado. Ya, solo esta pequeña pregunta, Sí, porque es muy ya. recurrente, Sí. es de JB Barja, y dice, ¿por qué los fondos de las AFP son adversos al riesgo? ¿No invierten en depósitos a plazo para minimizar la pérdida en la renta variable? No, si lo hacen, dependiendo del fondo. Del límite. De hecho, las AFP tienen tanta plata No saben qué hacer. y ya no saben qué hacer. Es verdad, en serio. Y por eso compran estos bonos norteamericanos. Hoy día salía el ex ministro Velasco diciendo, por ningún motivo hay que comprar eurobonos. Ahora. Ya, tenemos un invitado, el diputado Fuad Chahín, el senador, Diputado de la Democracia futuro Cristiana, senador. que ya está con nosotros en Los París y el Poder de la Gente. Adelante, diputado. Adelante, por Buenas favor. noches. Distinguido. ¿Cómo está?
Maestro. ¿Cómo está? Honorable. Honorable. De la senador. casa. ¿Por qué le dicen honorable? ¿De dónde salió esa cuestión? Sí, para que lo respetís más. ¿Sí? Algunos son honorables sin ser diputados. Y otros, bueno, son diputados, ¿no? Oiga, ¿cómo nos está yendo esta cuestión de la tasa máxima convencional? Ya tenemos más o menos encaminado. Pero tú te mandaste... Usted se mandó una conversación con el ministro... El Rápido. ¿Cuál es? Hay un restaurante que se llama Rápido. ¿El Rápido cuál es? El Dominó Larraín. Ah, ok. El ministro Larraín. ¿Qué le dijiste? ¿De verdad lo que le dijiste o no? Cuéntanos un poco. Bueno, es verdad, estuvimos el día jueves planteándole junto a Ignacio Walker y Patricio Vallespín 15 puntos de una agenda contra el abuso. 15 puntos. ¿Y alcanzaste a hablar 15 puntos con él? Le planteamos lo más importante, los dos primeros, le dejamos la agenda. Básicamente a partir, digamos, de las noticias que se tenían de la Polar, de que ya eran más de 1 millón de los repactados. Y bueno, uno de esos 15 puntos justamente tenía que ver con la necesidad de bajar la tasa máxima convencional y pedirle al gobierno que una buena vez, primero se ponga de acuerdo entre sí, que se ponga de acuerdo Longueira con Larraín, que uno dice que está de acuerdo, otro dice, mire, esto es un tema de Hacienda, no de economía, pero lo vamos a ver. Yo le dije, mire, ministro, esto es tan relevante que además le advierto que usted el día de ayer, porque fue el miércoles de la semana pasada, con el presidente de la República anunciaron un proyecto de ley que se llama de deuda consolidada. ¿Qué significa esto? No sé. Que los bancos se van a hacer dueños, van a poder conocer toda la deuda que tenemos los chilenos. Es decir, va a poder acceder a las bases de datos que tienen las casas comerciales. Ya. ¿Para qué? ¿Y los supermercados? Todo. Ya. ¿Para qué? qué? Eso es importante. O sea, estamos hablando de la multitienda, de los supermercados, de la tarjeta DIN, todas las tarjetas que hay. Va a tener una radiografía completa de nosotros. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo. Porque sea mayor información, más transparencia, menos riesgo. Yo le dije, pero ese menos riesgo, ¿qué se va a significar? ¿Más utilidades para los bancos? El año pasado tuvieron más de 3.500 millones de dólares. ¿O realmente tenemos la decisión de que este menor riesgo significa un beneficio para los consumidores? Porque si se va a significar más utilidades para los bancos, a mí no me interesa. Si usted quiere votos para el proyecto de deuda consolidada, paralelamente nos baja la tasa máxima convencional. Yo sé la respuesta que te dijo. Lo vamos a estudiar. Lo vamos a estudiar. Lo vamos a estudiar. O sea, no es un problema del ministro de turno. No, pero me concedió concedió que era, dijo, ese es un muy buen punto. Me lo concedió que era un no, muy si buen un gallo punto. inteligente y respetuoso. Pero, o sea, le dijiste, yo te apruebo esta cuestión si tú no apoyas en esto. Eso le dijiste, aquí y ahora. O sea, es lo mínimo, primero, porque no puede ser que ¿Y no nosotros lo tomó? legislemos hoy día, ¿para qué? Para disminuir el riesgo a los bancos, si no aseguramos que el beneficio de menor riesgo se le traspasa a los consumidores. ¿Por qué lo digo? Esto es muy coherente con lo que vi hoy día también, pues traigo este papelito medio arrugado. Acá lo tengo también. En el diario financiero, que dice, cifras muestran que tasa máxima sube en épocas de crisis y también de auge económico. Es decir, cuando a Chile le va bien, ¿quiénes ganan? Los bancos. Los bancos. Y cuando a Chile le va mal, ¿quiénes no pierden? Los bancos. Mira, de hecho es tan cierto esa cuestión que, y esto se lo comenté al presidente Piñera cuando fuimos me invitó a almorzar. La Bueno, le dije, semana pasada. mire, presidente, sí, porque habían algunos agoreros que venía el apocalipsis de la economía con los 4 jinetes, etcétera, etcétera. Entonces le dije, mire, si eso ocurre, bueno, lo más probable es que la tasa máxima convencional llegue a niveles de un 70%, como ocurrió. Entonces, modifiquemos la tasa inmediato y además pasemos la ley de quiebra a las personas. Se quedó el tema pendiente de conversar, yo creo que lo va a tomar. Pero mira, si al ministro le ofreciste aquí y ahora los votos para los dos temas, ¿por qué no lo tomó? ¿Qué te tiene mala? No. Yo creo que él tiene un problema absolutamente ideológico. Él dice, mira, si bajamos la tasa máxima, lo que va a ocurrir es que menos personas van a tener acceso al crédito y por lo tanto van a quedar en manos de los prestamistas. En menos de un 6% de personas que hoy día le están prestando plata, como a la señora que le prestan para una plancha y le terminan cobrando 1 millón de pesos, esa persona no le daría en crédito y va a tener que comprarse una plancha de a poquito y vale 20 lucas, no 1 millón de pesos. Es bueno que gente no esté bancarizada. ¿Por qué este afán de bancarizar a la gente? No se necesita para ciertas personas porque lo único que van a hacer es destruirla. Pero mi pregunta, señor senador, señor diputado, es ¿por qué tanto interés por parte y tanto tiempo y tanta celeridad en un Ministerio de Hacienda por una ley que en realidad al único que favorece es a la banca? La banca está pidiendo más, quiere meterse en el negocio de las grandes tiendas, quiere meterse en el negocio del supermercado y ver la información. Pero ¿cómo puede tener tanta fuerza la banca chilena para tener de empleado a un ministro entero hablando solo de eso? O
Si lo que tiene que hacer es lo que dice el señor Longueira, lo que dice la señora Matei. Él dijo que en 10 días más iba a responder sobre Longueira, la tasa máxima. Exactamente, el ministro de Economía. Sí, yo la verdad es que creo que está bueno que el gobierno, incluido el ministro Longueira, deje de legislar por los diarios y que legislemos en el Parlamento. Hoy día hay proyectos de ley, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, para bajar la tasa máxima convencional. Entonces, si el gobierno tiene la decisión, que le ponga urgencia. Si tiene alguna diferencia, alguna discrepancia con la fórmula que estamos planteando, que es una fórmula, la de la Cámara de Diputados, que ustedes nos sugirieron, la verdad es que plantee una fórmula alternativa. Claro. Pero hasta la hora nos quedamos en anuncios, en noticias, en portada de los diarios, la portada de la segunda del día jueves, hoy día nuevamente aparece Longueira con otro tema, y yo le digo, mire, legislemos en el Parlamento. No tanta palabra y empecemos a avanzar en estos temas porque es urgente. Donde sí se está legislando sin tantos titulares es en el proyecto de ley de deuda consolidada, que lo que hace es mejorar la información de los bancos. ¿Para qué? Para captarle a los clientes más viables a las casas comerciales, para poder ampliarle el giro del negocio, para disminuir su riesgo y para que tengan más utilidades. A ver, deje entender, a ver, yo me gusta repetir, porque soy profesor y así entiendo, repitiendo. O sea, usted me dice, señor diputado, que los esfuerzos que se están haciendo en apurar una ley que le sirve a los bancos, esos esfuerzos están teniendo resultados porque el Estado le está poniendo apoyo al ministro de Hacienda. Pero todos los otros proyectos son, hasta el momento, anuncios. Pero como le interesa a los bancos, hay que sacarlo rápido. ¿Eso es? Por supuesto. Mira, lo que es más curioso de todo es que después de un tremendo debate en el primer semestre de este año respecto de la necesidad de limitar esta excesiva utilidad, estos intereses altísimos, que lo dijo el propio presidente del Banco Central, el proyecto va a poder resolver esto. ¿A quién beneficia? ¿A los consumidores o a los bancos? El proyecto que beneficia a esto es justamente el de deuda consolidada, que lo firmó el presidente de la República con el ministro de Hacienda y el ministro de Economía el día miércoles. No, beneficia a los bancos. Entonces, una cosa es lo que se anuncia por los diarios y otra cosa es lo que está efectivamente ocurriendo en el ámbito legislativo. A mí me encantaría que el gobierno tomara una decisión al respecto y que empezáramos a debatir este tema, porque de lo contrario, mira, lo que ocurre con las movilizaciones de esta semana, del 24-25, es rabia acumulada. Sí, ¿por qué? Porque sienten que nuestro país está muy bien, que las cifras macroeconómicas son extraordinarias, pero sienten que eso no le llega a la gente. Nos queda solo un minuto y miren lo que pregunta. Yo quiero usar un segundo y decir que, por favor, mis comentarios no significan que los ministros de Hacienda que tiene Chile no son extraordinarios académicos, pero a mi juicio lo que se necesita son ministros con más experiencia política, como el caso de la señora Matei, o la señora ex senadora Matei, o el senador Longueira. Quizás deberían quedar los académicos, una propuesta, señor diputado, como subsecretario, para ordenar esto, para ordenar la urgencia, porque si no uno queda... Yo no le tengo mal a este o otro ministro, pero no tienen sintonía con la gente y la gente se está cabreando. Oye, espera, antes de cerrar. Entonces, si negociamos bajar la tasa máxima convencional, aprobamos la ley de consolidación de deuda. Bueno, a mí me parece que sí, pasando y pasando. Más transparencia, menos riesgo, pero que ese menos riesgo signifique beneficios para los consumidores. O si no, no hay voto. Nosotros nos quedamos con la tarea de empezar a llamar para lograr. ¿Y qué dice Claudita? Tenemos que irnos. No, tenía una pregunta. Sí, tenía una, pero se nos fue el tiempo. La vamos a dejar planteada para mañana, ya, Antonio. Piénsala, mira. ¿Podremos algún día no muy lejano pedir préstamos a nuestros fondos de las AFP? Ese es el futuro. Tema para mañana. Como en Singapur, empecemos a trabajar. Ese, tema para mañana en Los París, el poder de la gente. Nos vemos mañana en VX a las 9:30 hasta 10 con Los París, el poder de la gente. Gracias. Hasta mañana, señor decano del 10.